Hola y bienvenidos a Osmay Milian Channel. Si aún no lo ha hecho, no deje de suscribirse dando clic en el botón rojo y denle a la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Ya comenzamos. Hoy estamos en Tadoussac, un pequeño pueblo al norte de la provincia de Quebec y muy conocido mundialmente por ser turísticamente visitado, en especial para la observación de ballenas. Tadoussac es la puerta de entrada a la costa norte de América. Es un pueblo pintoresco lleno de cosas que hacer y lugares para ver. Su bahía es considerada una de las más bellas del mundo y es interesante para los amantes de la historia, ya que una vez fue un puesto de comercio de pieles para Nueva Francia. Los entusiastas de la naturaleza disfrutarán visitando el respetado Centro de Investigación de Mamíferos Marinos, así como los excelentes sitios de observación de ballenas del Parque Marino Saguenay-San Lorenzo. Prácticamente en cada establecimiento del pueblo y alrededores podrás comprar tu ticket para realizar bien un crucero de duración de 3 horas con varias salidas a lo largo del día o bien una expedición a bordo de una embarcación inflable de alta calidad llamada Zodiac, la cual es el medio más seguro para este tipo de experiencia náutica. Tras salir desde la marina de Tadoussac o el muelle de la bahía de San Catherine, puedes descubrir estos magníficos mamíferos marinos en su hábitat natural en un tour de aproximadamente 2 horas y media. Cabe mencionar que necesitarás ropa que abrigue, ya que las frías aguas de esta región pueden llegar a los menos 4 grados Celsius y una sensación térmica de unos menos 14 en los meses de verano. Será imprescindible el vestuario impermeable suministrado por las compañías organizadoras de las expediciones, zapatos cerrados, botellas de agua, cámara, binoculares y tenga en cuenta que no hay baño a bordo. Los visitantes acuden en masa a la costa norte porque este es el lugar en todo Quebec y uno de los mejores del mundo para ver mamíferos marinos, y esta actividad es la atracción turística número 1 de la región. Hay 13 especies de ballenas en el río San Lorenzo que se pueden observar desde un crucero, kayak de mar o desde la costa. Las grandes ballenas azules se alimentan del plancton y de los peces pequeños que se congregan en las aguas profundas y ricas en nutrientes del canal Laurentien. Son traídas por las mareas y atrapadas por la peculiar topografía submarina del canal. Esto convierte la zona en un terreno de alimentación para estos gigantes del mar y facilita su localización aquí. La ruta de las ballenas. Un viaje a la costa norte, una de las experiencias más grandes de la vida. Tadoussac se encuentra en la desembocadura del río Saguenay y el río San Lorenzo. Cabe señalar que a esta altura las aguas del río son saladas y ya aparece un mar de ancho y de profundo que es. Las aguas del Saguenay son frías y dulces. Esto crea turbulencias y afluentes de material orgánico ideales para el crecimiento de rica fauna y flora marina. Aquí se dan cita cada verano más de 2 especies de mamíferos marinos, entre ellos ballenas, delfines, orcas y belugas, ya que este entorno es ideal para el desarrollo del krill y esto a su vez atrae a estos majestuosos mamíferos marinos. Las ballenas que se ven más frecuentemente son el pequeño rorcual, la beluga, la ballena azul, el rorcual común y la ballena jorobada. Mucho menos frecuentemente se ven cachalotes, marsopas, orcas y la ballena negra austral. Cabe destacar que el Parque Marino de Saguenay-San Lorenzo es el primero de Canadá. Pero conozcamos un poco más sobre estas gigantes del mar. Ballenas barbadas. La ballena minke puede medir de 6 a 10 metros y pesar entre 6 y 10 toneladas. A menudo se puede ver cerca de la costa a lo largo de la ruta de las ballenas. Su golpe es raramente visible y su cabeza y aleta dorsal aparecen casi simultáneamente. A menudo realiza espectaculares maniobras de superficie para atrapar a su presa, mostrando su parte inferior rosada. La ballena de aleta es el segundo animal vivo más grande del planeta. Suele medir entre 18 y 27 metros de largo y pesa entre 40 y 50 toneladas. Esta especie es generalmente solitaria o vive en pequeños grupos. Se le identifica por su golpe muy visible en forma de columna, su dorso gris y su importante aleta dorsal. Algunas de ellas regresan todos los años a sus zonas de alimentación de verano en el San Lorenzo. Este río es uno de los pocos lugares del mundo donde la ballena azul, el animal más grande del planeta, se puede observar cerca de la costa. Reconocerás a este gigante por su golpe explosivo, su coloración gris azulada y su pequeña aleta dorsal colocada muy atrás en su cuerpo. Puede alcanzar entre los 21 y 30 metros de largo y pesar entre 80 y 135 toneladas.
La ballena jorobada, a pesar de su cuerpo rechoncho, nada con gracia, salta a menudo y muestra la cola cada vez que se zambulle. Pasa el invierno en el Mar Caribe y regresa cada verano para alimentarse en el río San Lorenzo, rico en nutrientes. Mide entre 11 y 16 metros de largo y pesa aproximadamente entre 25 y 35 toneladas. Ballenas dentadas. La ballena beluga mide entre 3 y 5 metros y pesa entre 0.7 y 2 toneladas. Típicamente habitante del Ártico, la ballena beluga también vive en el San Lorenzo. Las belugas de este inmenso y profundo río pasan el verano en la desembocadura del Saguenay. Estas fascinantes e intensamente curiosas ballenas tienen una vida social compleja y un amplio rango vocal. Aunque la caza se detuvo hace 30 años, la población de belugas todavía está en declive. La ballena esperma, la que caracterizó a Moby Dick de Herman Melville, prefirió aguas muy profundas. El característico golpe tupido del cachalote está inclinado hacia adelante. También levanta lentamente su cola muy alto fuera del agua antes de comenzar una inmersión profunda que puede durar más de media hora. Los cachalotes se han avistado regularmente en el estuario de San Lorenzo desde 1991. Estas miden entre 11 y 18 metros y pesan entre 15 y 50 toneladas. Las ballenas asesinas son el miembro más grande de la familia de los delfines y la más fascinante de todas. Ellas rara vez se ven en el San Lorenzo. No se deje engañar, los minques pueden confundirse fácilmente con orcas, especialmente cuando se alimentan cerca de la superficie. Pueden alcanzar entre los 6 y 10 metros de largo y pesar entre 3 y 7 toneladas. La marsopa de puerto es el más pequeño de los cetáceos del San Lorenzo y, por lo tanto, es más difícil de detectar. Pero mantén los ojos abiertos, ya que hay más de 20.000. A menudo visto en pequeños grupos, su estilo de natación característico hace que parezca que están rodando sobre la superficie del agua. Mide entre 1.5 y 2 metros y pesa entre 45 y 65 kilogramos. Curioso y juguetón por naturaleza, el delfín atlántico de lados blancos nada en manadas y les encanta surfear en las estelas de los barcos que pasan. Se encuentra en gran número en el Golfo de San Lorenzo y, ocasionalmente, visita el estuario del mismo. Su tamaño varía entre los 2 y 2.7 metros de largo y pueden llegar a pesar 230 kilogramos. Esto es todo por hoy. Si le ha gustado y parecido interesante este video, le agradecería un like. Compártalo en sus redes sociales para que sus amigos no se lo pierdan. Deje su opinión en la caja de comentarios y díganos esos temas que le gustaría ver en el futuro. Recuerde que, como dijo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Nos vemos en un próximo video.